A ver, ¿por qué digo que lo central es que no hubo lo que iba a ser central? La sorpresa, habrán anuncios, lo dijo Aníbal Torres, y el gran anuncio era esta intención de renunciar a la presidencia. Porque, reitero, si el señor pretendía presentar un proyecto de ley adelantando las elecciones, implicaba que él tenía que renunciar la señora Boluarte, y pedirle a los congresistas que aprueben una ley acortando su discurso, su mandato congresal. Porque son elecciones generales. Pero bien, dice, no he cometido ningún acto de corrupción. Pero perdón, tiene a Carelín diciendo todos los días corrupción 1, corrupción 2, corrupción 3 con pruebas. Porque ella tiene un USB en donde se dice tal empresa y tal empresa y tal empresa se beneficiaron mediante la intermediación del presidente. Por ejemplo, Temirrep. Temirrep es la empresa que gana 300 y pico millones de soles en una licitación de 300 millones de soles, y ella era la lobista, y ella es la que estaba en Palacio de Gobierno, y ella estaba en Zarratea. Ella. Y se indica a los hijitos de la hermana del presidente, a los sobrinos de los sobrinos del presidente como los intermediarios, y resulta que los sobrinos viven en Magdalena, en un departamento alquilado, ¿no es cierto?, que no está su nombre, y con carros que son de proveedores del Estado. Está dando pruebas la señora, no solamente dichos. O sea, está en un problema real, pero parece que no lo entiende. A ver, veamos cuando dice que no ha cometido ningún acto de corrupción. Ok. Señoras y señores congresistas, conciudadanos todos, no he venido a eludir ningún tema. Al inicio de mi intervención dije que todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestros actos y hablarle al país con la verdad. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo enérgicamente. El tiempo me dará la razón. Con la frente en alto, como siempre le hablo al pueblo, hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares. Soy enfático, no blindaré a ningún corrupto. Si algún funcionario, amigo, paisano o familiar resulta involucrado en hechos de corrupción, pido a las autoridades competentes procedan de inmediato conforme a sus atribuciones, que se les caiga el peso de la ley y que respondan por sus actos. Qué gracioso, con la frente en alto, y no levantaba la frente ni loco, con la frente en alto como siempre y bajaba la cabeza. A ver, tiene amigo, el dueño de la casa Zarratea, tiene paisano, pero hay un montón de paisanos que tienen un prontuario que te mueres. Pido a las autoridades, la idea de ellos es, según ellos, en la cabecita, dice, tengo controlada la fiscalía, todo es tema de la fiscalía, todo el tema. La vacancia por incapacidad moral es una aproximación a la verdad, según los congresistas, sin juicio. Es un juicio político, es una evaluación personal de un presidente que se va y se reúne a altas horas de la noche o hasta tempranas horas de la madrugada en un lugar que no es Palacio de Gobierno, con proveedores que terminan ganando de un momento a otro unas obras alucinantes. Eso es evidentemente un acto irregular porque le dijeron que no podía reunirse en un sitio diferente a Palacio, con la lista que hasta el día de hoy no da. Hasta el día de hoy no dice con quién se reunió y para qué horas de horas y horas y días y días y días. Dice que la gran corrupción sumió al país en un subdesarrollo. Oigan ustedes, corrupción ha habido y clarísimamente ha habido corrupción, como que la sigue habiendo, con las mismas mañas, ¿no es cierto? Ya también Vizcarra tuvo su colaborador eficaz, que era Hernández. Tuvo su colaborador eficaz PPK, que era Barata, que lo echó. Por eso PPK renuncia,
porque se vio pues contra las cuerdas sabiendo que lo iban a vacar, dijo, me van a vacar, mejor renuncio, porque las pruebas eran inmensas en su contra y documentadas. Le pagamos por H2 Olmos, le pagamos por Vía Nueva de Lima, le pagamos en esta cuenta, le mandamos la plata a Lima, y acá está la cuenta, y acá está tal. Y lo echó Odebrecht, ¿no es cierto? Y también barata a PPK, por eso PPK renuncia. En el caso de Vizcarra, José Manuel Hernández dice, así le han pagado coimas por las obras de ICSA, de Obrainsa y de INCOT, 3 conocidas empresas que yo supervisé, le dieron la plata así, le dieron la plata así, es más, le dieron en mi casa y en mi presencia, yo mismo leí la plata porque cobró su saldo cuando era ministro de Transportes, de Comunicaciones, cuando José Manuel Hernández era el ministro de Agricultura. Y las empresas ICSA, Obrainsa e INCOT han descrito la ruta del dinero de cómo le sacaron la plata a Vizcarra para la coima. Con día, fecha y hora de la retirada del dinero, hasta el conserje que saca la plata, dónde se la dan, cómo se la dan, está el gerente general, está el gerente de operaciones, todos los gerentes. Por eso es que Vizcarra tiene 105 votos en contra el día que lo vacan por sinvergüenza, por ladrón. Claro, la fiscalía no le mueve un dedo y ese es otra harina, otro costal, pero ellos saben que se les puede venir la noche por Bruno Pacheco. Y habla de la gran corrupción que sumió el subdesarrollo. Pero un momentito, honradez, tecnología y trabajo, de papá ladrón, hijo ladrón, ¿no dijo PPK con respecto a Keiko y a Fujimori? Toledo no decía que jamás iban a manchar sus manos ni de sangre ni de dólares. ¿En qué terminó Toledo? O sea, esta partecita del discurso se la tiene que haber copiado de alguno de sus predecesores, ¿o no? Vizcarra no decía que él jamás había estado ni iba a volver a estar en acto de corrupción. Veamos. Desde la campaña electoral hemos levantado la bandera de la lucha contra la corrupción y no podemos defraudar. El país nos ha confiado su destino y tenemos el deber de actuar con honestidad, responsabilidad y transparencia. Ha sido la gran corrupción, esa que involucró a grandes empresas y altos funcionarios de cuello y corbata, la que sumió al país en la pobreza y el subdesarrollo. La que ha saqueado las arcas del Estado y ha generado la frustración y el desencanto de nuestros ciudadanos. Que no pretendan ponernos en el mismo saco. Nosotros hemos venido a trabajar por el país y servir al pueblo, no para manchar nuestra honra. Ni por un centavo. Los recursos públicos, que son de todos los peruanos, tienen que estar dirigidos a atender las necesidades apremiantes heredadas en educación, salud, infraestructura, alimentación de nuestros niños, tecnificación del agro y seguridad ciudadana. Bueno, el mayor crecimiento de la historia del Perú se ha dado en los últimos 25 años. Crecimiento económico, social, se erradicó en el analfabetismo, aunque parece que esa cifra habría que discutirla en Cajamarca, ¿no es cierto? Porque el presidente no le pudo, él, siendo profesor, enseñar a leer a sus padres. Y no, es cosa que es inverosímil, pero es cierto. Ahora bien, ¿cómo se creció tanto? Porque si robaron, había plata que robar, ¿no? ¿Cómo se ha pagado Interoceánica? ¿Cómo se ha pagado pues, los Juegos Panamericanos? ¿Con qué plata se está pagando la refinería de Talara? Estás hablando de 12.000, 13.000, 14.000 millones de dólares de obras que no se debieron haber hecho, de obras sobrevaluadas. Esa riqueza la ha dado un marco jurídico, esa riqueza la ha dado un crecimiento económico. Puede ser el hombre más rico del Perú, si te roban la plata te quedas sin nada. El Perú ha generado riqueza con este sistema. Y precisamente los que se llamaban de izquierda, como Toledo, como Yantumal y como Nadine, son los que se han tirado la plata en estupidez y media. Pero después dice que el caso Karelyn López es una mentira, o sea que Karelyn López se va a autoinculpar de un momento a otro sin haber siquiera pensado en lo que ello implica por perjudicarlo. Y las pruebas que está dando en Fiscalía del caso Zarratea, del caso Petroperú, ¿eso qué cosa es? ¿Es ciencia ficción? Veamos. Como presidente, reconozco que hay situaciones que ameritan corregirse y hoy puedo decir que ya lo estamos haciendo. Tengo claro que toda gestión
de gobierno siempre es perfectible. En ese orden, y para hablar con mayor claridad ante el país, paso a referirme a algunos cuestionamientos concretos realizados en mi contra. Hace un tiempo se repite en los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Carolyn López. Sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo se van cayendo. Estoy completamente de acuerdo que la Fiscalía tenga toda la información y prosiga con las investigaciones abiertas. El señor considera que PPK tiene que seguir siendo presidente. Porque evidentemente cuando Barata y Odebrecht dicen que PPK era su empleado y que le habían dado plata en consultorías y asesorías millonarias, ¿no? Porque 500.000 por acá, 600.000 por acá, 800.000 por acá, de un solo papel mojado en tinta, ¿no? Era de Boca, era su lobby, pues. Porque PPK acepta también que era una cuenta corriente de la empresa, que no tenía empleados, que no tenía ingenieros, que le pagaban por aire. Y estaba el tal Sepúlveda, ¿no? No hay ningún documento, nada, no había estudio de nada, le pagaban 800.000, 600.000 coima, pues. Y se le depositaban, ¿no es cierto? Bien bacán, en Estados Unidos, y de Estados Unidos enviaban plata para acá. Su banquito, Westfield, ya está. Y Vizcarra igual. Pero él dice que no dijo, pese a lo que todo el Perú está mirando. Él entra a la casa de Zarratea y se niega a decir hasta el día de hoy quiénes entraron y para qué entraron. Proveedores de salud, y estaba Carolyn. Y Carolyn está contando cómo ella ha hecho sus robos. Y en el caso de Bolivia es alucinante. El tipo dice en televisión internacional, ante el congresista Rincón, el periodista, del Rincón, de CNN, que él está de acuerdo con el anhelo del pueblo de Bolivia de salida soberana al mar. Le dice, oiga, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Bueno, pero es que eso es lo que quieren los bolivianos. Sí, pero usted es presidente del Perú, eso sería considerado traición a la patria. Le dice, no, pero es que ese yo lo dije cuando no era presidente, pero es un anhelo de Bolivia. Espérate un momentito. El acto de la declaración de un presidente, que es el que conduce la política exterior, y la elaboró, todavía dice, pero eso sería con un referéndum, ¿ah? El Perú tendría que estar de acuerdo. ¿Cómo vas a hacer un referéndum con respecto a los límites con Bolivia o con Chile o con Brasil o con quien sea? O sea, sí lo dijo. Ahora, su grave problema es que si han habido cualquier tipo de conversación con Bolivia al respecto, eso es flagrante traición a la patria. Escuchemos lo que dijo ayer. Debemos recordar que el Perú concedió a Bolivia acceso a Bolivia Mar cuando el régimen de Fujimori suscribió en 1992 dicho acuerdo, que fue ampliado por el expresidente Alan García en su segundo gobierno. Por eso, nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio, y nunca lo haría tampoco. No existe ninguna palabra, ninguna expresión, ningún acto concreto, plan, proyecto o documento que ponga en peligro nuestra integridad. La soberanía marítima, terrestre y aérea del Estado peruano se respeta y es inalterable. Este es un tema zanjado y que en su momento fue aclarado. Tanto no es zanjado y tanto no es aclarado que está pendiente de discusión en el Congreso una acusación por traición a la patria. Y reitero, tanto no es aclarado que el propio del Rincón le dice, oiga usted, señor presidente, usted se va a meter en un problema inmenso en su país, eso es traición a la patria en su país, porque lo sería en cualquier país del mundo. Ahora bien,
Dice, aceptar mis errores no implica que yo acepte que he cometido actos de corrupción. ¿Qué errores? Porque dice, acepto mis errores. ¿En qué errores? Porque dije, voy a pasar a responder puntualmente. Ese es el problema cuando te escribe un discurso y tú estás más preocupado en leerlo bien. Sacó 12 en lectura, ya normalmente saca 0,8. Ayer sacó 12. Pero no puede dejar de leer con el dedito en la mano, en el papel, y dice, yo voy a responder puntualmente, pero puntualmente, ¿a qué errores se refiere? A ver, volvamos a escuchar. En lugar de estar enfocados en resolver las necesidades más urgentes, vivimos en enfrentamientos inútiles. Yo no vengo aquí a inventar nada. Durante estos meses, el país ha sido testigo de una escalada de hechos, tensiones y enfrentamientos. Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Aceptar los desaciertos de mi gobierno no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el Ministerio Público viene investigando. Una cosa son los errores de gestión y otros los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos. Quiero decirles con absoluta sinceridad que nunca en mi vida estuve envuelto en temas de corrupción y mucho menos ahora en mi condición de presidente de la República. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.